En esta tercera parte lo que haremos será llevar los datos que hemos realizado a un software estadístico para generar un índice de nivel socioeconómico. No vamos a realizar el nivel socioeconómico, no vamos a calcularlo, sino un índice de nivel socioeconómico. Aquí voy a borrar estas y nos quedamos con este pequeño archivo. Lo vamos a guardar, lo guardamos y lo convertimos también en CSV, que es el formato que preferentemente recibe PSPP, que es el programa en el que vamos a procesar la información. Corremos el PSPP y abrimos mediante importar datos el archivo que acabamos de generar. Aquí está, lo abrimos, seguimos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ponemos el cursor señalando el segundo renglón e indicamos aquí abajo que la línea de encima contiene los nombres de las variables. Siguiente, decimos que estamos separando por comas, es un archivo separado por comas, ya nos da la forma de la base, seguimos y ya nos da la estructura, así que aplicamos. Al igual que el SPSS, de hecho el nombre PSPP es como una especie de burla a SPSS, pero dentro del software libre es un software que no tiene todas las capacidades de SPSS, pero nos hace bastantes. Tenemos también el visor de datos y desde aquí aparecen los menús en los que podemos estimar el modelo factorial o de componentes principales, no es lo mismo, aquí es factorial. Y aquí le tenemos que decir cuáles son las variables que vamos a incluir, que son todos los datos ya estandarizados. Al pasarlos para acá quiere decir que se va a correr el análisis factorial cuyo objetivo es resumir información a partir de las diferencias de las varianzas de las 6 variables. Nos va a entregar un solo indicador. Pedimos extracción y aquí nos da dos opciones. Bueno, primero, si queremos componentes principales o factorización, son métodos muy similares, nada más que los componentes principales son un método de álgebra lineal y la factorización es básicamente estadístico. Vamos a elegir la factorización. Nos pide si queremos hacerlo a partir de una matriz de correlaciones o de covarianzas. Esto tiene una relevancia aquí porque cuando pedimos correlaciones espera valores brutos, pero nosotros estandarizamos, por lo tanto debemos seleccionar covarianzas. Aquí pedimos el gráfico de sedimentación y pedimos que solo nos dé un factor, porque nosotros solo queremos un factor, es decir, una combinación de estas variables que nos dé la mayor explicación concentrada en un solo índice. Le decimos continuar y en cuanto a rotaciones, lo más apropiado es pedir Varimax, que es lo que está ahí, porque queremos maximizar la varianza que explica cada variable. Y ok. Entonces se abre un nuevo archivo donde, donde va a venir la información de la corrida. Nos da esta corrida
Y esto es realmente lo que nosotros estamos buscando, la matriz de factores, que es la que nos va a indicar la combinación de estas variables. Lo que nos dice es qué varianza es la explicada por cada uno de los factores. Los factores son combinaciones de estas variables en una forma óptima, explicando la mayor varianza posible. Y aquí nos dice un número que es como una especie de unidad en la que la suma es 6 y en la que nos dice como si las variables explicadas fueran una unidad. Aquí nos dice esto explica el equivalente a 3.45 eh, variables. Veamos con una calculadora, veamos exactamente qué significa esto. Si explica el 57.5 de la varianza total, quiere decir que si nuestra unidad no fuera porcentaje, sino variables explicadas, si dividimos 3.45 entre 6, nos da este mismo porcentaje, 57.5. Si dividimos 1.09, que está aquí, entre 6, que es el número de variables, es 18.181, que es el que está aquí. Y así sucesivamente. Esto significa que eh, el, el total de los valores propios es las variables que nos explica ese factor, ese punto 14, que es este, y así. Entonces realmente este porcentaje es lo mismo que esto, nada más que este está medido con respecto al número de variables y este con respecto a 100. Este se acumula y vemos usando una cantidad de factores cuánto explicamos de la variación total. Cuando este primer número es mayor de 50%, pues está muy bien porque con un factor estamos explicando bastante de, de la variación total. Entonces, aquí es casi 60, nos puede servir muy bien. Entonces vamos a, bueno, esto es en términos gráficos, pero esto ya es en términos eh, matemáticos, aunque el SPSS nos da un indicador mucho mejor, que es la matriz de puntajes, que es ligeramente distinto a esto, básicamente es lo mismo. Entonces este lo podemos usar para construir nuestra combinación lineal. Esa la debemos de construir en este que dejamos pendiente. Lo vamos a construir aquí al lado. Nuestro, lo que necesitamos es esto. Y entonces esto se construye del siguiente modo. Aquí me está dando a cada variable un índice y yo tengo que construir una combinación lineal de esa forma, es decir, el grado por el número que me pone aquí, que es menos 0.92, más la siguiente variable multiplicada por 0.09, más la siguiente por menos 0.8, más la siguiente, perdón, esta es
Es que está en verde, por eso no se ve. Más esta variable por menos 0.33 más esta variable por menos 0.81 finalmente más la última variable por menos 0.98. Aquí hay doble por eso eh, aquí es un más y ya, entonces la fórmula está bien. Y aquí nos da 4.9 y la copiamos en todo. Aquí también son otras corridas, pero con con otra técnica, etcétera. Pero el resultado final no debe ser muy diferente. Eso como lo podemos saber, pues si lo graficamos, debe ser un equivalente. Aquí no es tan equivalente, pero sí están correlacionadas. Entonces, bueno, eh, este es el índice de nivel socioeconómico y este, y con este es ahora sí con el que podemos seguir trabajando. Vamos a copiar este índice en una nueva página como valores y vamos a borrar todo lo demás. Ya solo queremos em, tener el número de viviendas, que es nuestro universo total, para saber a cuánta población le estamos asignando este nivel. Que no es nivel, es grado. Apenas es un grado. Aquí me equivoqué. Grado socioeconómico. Lo queremos convertir a nivel. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues nosotros ya tenemos la estructura. Nosotros la calculamos aquí. Entonces esta la vamos a copiar en nuestro nuevo archivo. Aquí vamos a pegarla provisionalmente. Y entonces ahora sí podemos proceder. ¿Qué es lo que queremos? Esta es la estructura de niveles del Distrito Federal o Ciudad de México. Y quedamos que podemos ordenarlos de mayor a menor a partir del grado. Bueno, aquí está al revés porque está en negativos. Aquí, como está la rotación, los valores más altos van a ser los valores de nivel socioeconómico más bajo. Entonces lo vamos a acomodar al revés. Vamos a decirle que nos ordene por índice de grado de menor a mayor, es decir, de los niveles más altos a los niveles más bajos. Y ahora tenemos que acumular población, es decir, el primer AGEP más rico, no más rico, de mayor grado socioeconómico, lo conforman 4 personas y con el siguiente acumula 538 y así hasta abajo. Al acabar tenemos
2.734.000 hogares, que son los hogares de la Ciudad de México. Aquí le pongo población de hogares acumulada. Y ahora tengo que saber a qué porcentaje equivale esto. De tal modo que cuando yo acumule el 2.2, todos ellos van a ser AB, porque estoy trabajando bajo un supuesto de que la homogeneidad dentro de los AGEPS es importante. Por lo tanto, se va a aproximar el porcentaje de la población que vive en los AGEPS de mayores recursos con la población total de esos AGEPS. Entonces, eh, aquí tengo que calcular el porcentaje, este por 100, entre el total que debo fijar, es igual a pues, un número muy pequeño. Y aquí se me olvidó bloquearlo doble. Y cuando tenga 2.45, todos van a ser AB. Es decir, este es AB, el de abajo también, y así hasta acumular 2.24. Me puedo ir caminando. Vamos a buscar el último AB. Este es el último AB. Entonces, todos estos son AB. De tal modo que si yo sumo esta población, me va a dar que es el 2.24% de la ciudad. Vamos a insertar aquí una columna para hacerlo de forma un poco más técnica. Bueno, la fórmula técnica sería esta. Yo tengo esta estructura y entonces voy viendo si J2, es decir, mi grado acumulado, perdón, la población de mi grado acumulado es menor que el primer límite del nivel, entonces le va a poner a B. Si no, pasa al siguiente. Entonces vuelve a hacer esta evaluación. Si mi misma referencia es menor que N4, es decir, perdón, N5, es decir, el límite superior de acumulado que equivale al total de la... no, perdón, aquí hay un error porque estas también las tengo que acumular. Es decir, esta es igual a esta es igual a esta más la de arriba, y así nos vamos con todas. Y ahora sí, voy a acumular el 100%, igual que acá, o casi el 100%. Y ahora sí, puedo comparar estas con esta columna. Pero entonces, yo tengo que cambiar aquí la referencia que puse en M5, en realidad va a ser M6. Lo voy a cambiar. Ahora sí ya está corregido. Entonces, ahora sí con esa misma lógica, yo voy comparando si J2 es menor que mi parámetro que establecí aquí y luego si J2 es menor que el parámetro que establecí aquí y si sí, le deja este y si no, pasa a comparar con este y así, ¿no? Eh, entonces al final, el último va a ser E, pero va a ir cambiando. ¿Cómo voy a saber que va a ir cambiando? Porque le puedo poner aquí un filtro, entonces puedo ver dónde cambia. Por ejemplo, a ver, quiero que nada más me muestre los Cs. Y lo sabe para que no me borre esto. Y entonces veo
que los Cs empiezan en 1069 acumulado. Eh, perdón, no, yo quería los C más, perdón. Empiezan en el 2.25 acumulado y acaba en el 10.4, que es este. Y lo mismo va a ser ahora para C. Debería empezar en 1077. Mm, bueno, es que el último en todo lo que sea mayor 1042 ya le va a poner C hasta el 21.2, que equivaldría a este. Y así, entonces ya están asignados los números de nivel socioeconómico para cada G, pero de toda la ciudad. Ahora, ¿cómo hacemos que esto sea solo para Iztapalapa? Pues muy fácil. Simplemente copiamos y pegamos esto en especial y solamente vamos a... Oh, hice algo mal. Copiamos y pegamos en especial. Y borramos todo lo que nos Iztapalapa. Es decir, la geoclave 09 y hay que calcularla. Para calcularla, abrimos aquí un espacio y lo que queremos es alcaldía. Lo que queremos son que los caracteres 3, 4 y 5, es decir, la derecha de la izquierda de la geoclave, que es D, es decir, esta, en 5 posiciones, con 2, no, perdón, con 3, sea 009. ¿Por qué? Porque queremos aislar primero las 5 primeras posiciones, que eso lo estamos haciendo aquí, es decir, las 5 primeras posiciones de la izquierda, que de aquí serían 0, 9, 0, 12, y luego de esas sacar las 3 de la derecha. Y ahí está. Entonces aquí seleccionábamos nada más las que sean 009. Es decir, seleccionamos más bien todas las demás. Pero antes tenemos que... No, no, está bien ya. Nada más vamos a borrar todas excepto la 09. Pues ahí está. Vamos a borrar todo lo que quedó. Bajamos rápidamente.
y liberamos las otras. Y son las 009, son 43 y corresponden a Iztapalapa. No, perdón, cometí un error. Voy a regresar. A ver si me permite. Uy, ya no me permite borrar. Sí, ahí está. Porque no es la 09, es la 010. Entonces la que no tengo que borrar no es la 009, es la 0010. Y ahora sí. Sí lo noté porque 43 son muy poquitas de Iztapalapa porque es una delegación tan grande. Deberían ser más de 200. Y ahora sí, veamos cuántas son. Sí, 199, prácticamente 200. Y ahora sí, ya está asignado un grado socioeconómico transformado en un nivel socioeconómico y listo para mapear, que es el siguiente video.